Trasladamos exactamente a la Cámara de Diputados. El ministro Martín Guzmán está presentando la hoja de ruta de la renegociación de la deuda. Lo escuchamos. Más de 2 millones de personas en la Argentina han caído bajo la línea de pobreza en los últimos 2 años. La pobreza infantil es un gran problema. En el rango menor a 15 años, la pobreza ha alcanzado el 42,3%. Eso habla de una sociedad que le está socavando el futuro a la gente que nace, a buena parte de la gente que nace en este país. La desocupación aumentó de 6,5% en el año 2015 al 10% en el año 2019 y entre las mujeres alcanzó el 11%. Todo el resto de los indicadores sociales también han empeorado. El producto cayó en 3 de los últimos 4 años. La caída acumulada es superior al 4,5% en los últimos 2 años. El producto industrial se viene desplomando. La inflación alcanzó el 52,9% en el año 2019. Año a año ha habido una divergencia muy fuerte entre las metas de inflación anunciadas y lo que fue la inflación realizada. Y lo que hoy vemos es que ha habido un brutal crecimiento de la deuda pública. La deuda pública bruta pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer. Los mecanismos son claros. ¿Por qué la deuda importa? Lo primero que ocurre en una situación en la cual la carga de intereses y la carga de deuda en general se vuelve tan grande es que se fuerza al Estado a contraerse. Y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda, se produce menos en la economía en su conjunto. Además, en estas situaciones lo que hay es una alta incertidumbre. Siempre en una situación de deuda insostenible hay alta incertidumbre. Cuando hay alta incertidumbre, el sector privado también se empieza a contraer. El gasto del sector privado se contrae. Si a eso le sumamos al sector público también contrayéndose, se experimenta lo que venimos viendo, una caída brutal de la demanda, que sí, por una parte empieza a corregir ciertos desequilibrios externos, porque cuando cae la demanda caen las importaciones, pero por otra parte profundiza los desequilibrios internos. Al haber menos demanda para el mercado interno, se produce menos. Y cuando se produce menos, hay menos oportunidades, hay menos empleo, hay más pobreza. Hay más desigualdad porque estas crisis afectan de una manera desigual a la población. Los que más sufren este tipo de crisis y los que más vienen sufriendo en Argentina son las personas en un estado de mayor vulnerabilidad, ¿sí? O sea que es una condición absolutamente necesaria para romper una dinámica de recesión que se profundiza, sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar. La evidencia en este sentido es abrumadora. Hay décadas de teoría económica que predicen esto y cuando vemos lo que viene pasando en los países que entran en estas situaciones, caso tras caso se da lo mismo. Si no se resuelven las crisis de una forma lo suficientemente profunda como para que el país tenga una carga de deuda que lo deje de pisar, la situación se tiende a empeorar. Esto no es un problema consecuencia de algo transitorio, falta transitoria de confianza, un problema de liquidez. Esto es más profundo. Esto es la consecuencia de que hubo un esquema económico
que en cierto momento del tiempo generó optimismo en los mercados financieros internacionales y que resultó estar muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Es la consecuencia sencillamente de un colapso muy fuerte de un esquema económico. Hubo un momento en Argentina en donde realmente hubo optimismo en los mercados. Argentina accedió nuevamente al mercado de crédito internacional en abril del 2016. Y cuando veíamos esa dinámica, había cierta euforia en el mundo sobre, bueno, este país ahora va a poder acceder al mercado de crédito internacionales, se está vendiendo al mundo que este cambio en las reglas de juego que se está implementando va a generar una dinámica virtuosa. Se vende esta idea de la lluvia de inversiones, va a haber un influjo de inversión externa directa que va a generar la capacidad productiva para después sí poder hacer frente a los compromisos que se están tomando. Y la realidad está a la vista. Nada de eso ocurrió. Lo que nos pasó fue que se tomó deuda, hubo un ingreso de lo que llama capital de portafolio, vino deuda al país, pero lo que nunca llegó es la inversión productiva. Así que hoy el país se encuentra sin más producción, sin mayor capacidad de generación de las divisas con las que enfrentar la deuda y con mucha más deuda. Era fundamental romper con esto.